que se ve que la ventaja del trasplante, del mantenimiento post-trasplante, ocurre más tardíamente y ocurre para el séptimo año y se separan las curvas en ese momento. Entonces, creo que esta curva es muy informativa acerca de si se debe de hacer mantenimiento. La controversia es si se debe hacer mantenimiento por un año, 2 años o hasta progresión. Nuestro sesgo es si se va a usar mantenimiento, se debe usar mantenimiento continuo hasta la progresión. El grupo francés está cambiando ese abordaje de mantenimiento limitado, viendo de que no hubo ventaja en la supervivencia global post-trasplante en su recién estudio. El argumento en contra de trasplante a largo plazo es que puede generar clonas que ya son resistentes, pero como ven en este caso, usando el mantenimiento, uno puede retrasar el desarrollo de clonas resistentes en lugar de inducirlas. Y como se ve, las recaídas son igual si tienen una resistencia a la lenalidomida o una recaída a la lenalidomida, o si no lo son, y a la larga la supervivencia global sigue siendo superior para aquellos pacientes que recibieron el mantenimiento. Entonces creo que estoy a tiempo y cubrí básicamente los 4 puntos que quería yo discutir. Están enlistados aquí. Y voy a concluir hablando de los murales de Diego Rivera en el Instituto Nacional de Cardiología, en donde en el principios del siglo XX él ya nos estaba mencionando de que para poder generar mejores datos tenemos que tener una colaboración estrecha entre los científicos en el laboratorio, los tratantes y los modelos de animales. Muchas gracias por su atención. Enseguida, en tercer lugar, un discípulo mío en medicina interna y del doctor Castillo, orgullosamente michoacano también, de Zamora. Él hizo su carrera de medicina en la Facultad de Medicina de Michoacán. Después se fue a Ciudad Obregón, era sicario en Obregón. Hizo medicina interna y hematología, con nosotros hizo medicina interna y después se fue al INCAN a hacer hematología. Ramiro es un tipo excelente, súper luchador. Actualmente es el encargado de la clínica de mieloma en el INCAN, pero ya trabajó también en leucemia mieloide crónica y en otro tipo de hemopatías. Él nos va a hacer favor de hablar sobre las nuevas herramientas para el diagnóstico de mieloma múltiple. Y aquí sí yo quisiera que los morros, los jóvenes, se dieran cuenta que hay manera de diagnosticar mielomas no diagnosticables, ¿sí? Gracias. Gracias, maestro, por la presentación. Gracias por la invitación al comité. Es un honor compartir la charla y el podio con el maestro Vela y el maestro Niedvisky, quien desde la residencia los he admirado mucho y obviamente el amor que tienen por el mieloma y lo apasionan, pues lo han sabido inculcar bien en todos los residentes. Yo soy un ejemplo en esta parte, como lo compartieron ellos con todos nosotros desde que yo fui residente. La evolución en el diagnóstico de mieloma múltiple es evidente en los últimos años. Para hace más de medio siglo solamente se contaba con diagnósticos muy grueso y burdo entre las lesiones, los síntomas, las células plasmáticas, y evolucionó un poquito para la electroforesis de proteínas. En los últimos 10 años, 20 años, la evolución ha sido abismal. Tenemos muchas herramientas diagnósticas, lo que pasa es cómo saberlas nosotros distribuir. Al igual, la clínica era lo que generalmente gobernaba la decisión de considerar a un paciente con mieloma múltiple, y también, al menos en esta serie de casos desde 1975 el doctor Kyle o a 1981, pues obviamente las presentaciones clínicas que son muy similares, pero disminuyeron el porcentaje. Decía el doctor Kyle que esto lo atribuía posiblemente a las nuevas herramientas de diagnóstico, que cada vez pensamos más en mieloma y que podemos nosotros diagnosticar más rápido y tratar a tiempo, algo que todavía posiblemente aquí en nuestro país nos falta demasiado, tratar de hacer un diagnóstico oportuno.
Las características o los criterios que teníamos, desde los criterios de Urizamos, que eran más de estadificación más que diagnóstico, pero que podían ser aplicables, pues evolucionaron abismalmente para el 2003. En el 2003 entonces estos trabajos documentaron que para el mieloma, para hacer el diagnóstico de mieloma podemos hacer 3 entidades. La gamapatía monoclonal significado incierto, el mieloma múltiple smoldering y el mieloma múltiple sintomático. Y esto utilizaba 3 variables, la cantidad de células plasmáticas, el componente monoclonal y si presentaban o no presentaban síntomas, lo que ellos llamaron CRAB. Obviamente esto ha evolucionado. Para el 2014 se consideraron ya varios cambios y se hicieron varios ajustes, por lo cual quisiera detenerme un poquito para explicarles cada uno de ellos y posteriormente justificar por qué se hicieron estos cambios y por qué pueden ser aplicables hoy en la práctica clínica. Y es simple y sencillamente partiendo de la cantidad de células plasmáticas. Para hacer diagnóstico de mieloma múltiple requerimos 10% de células plasmáticas y ver la presencia de plasmocitoma en la biopsia de hueso o la presencia de plasmocitomas en otros lados. Y obviamente parte el primer concepto, el concepto que está relacionado a los eventos relacionados al mieloma o eventos que describen mieloma. Y esto generalmente dice que la presencia de células plasmáticas o un plasmocitoma en hueso o un plasmocitoma o 2 plasmocitomas solitarios más, algunos de los eventos que describen mieloma ya son típicos y característicos para hacer el diagnóstico obviamente de mieloma múltiple. Y estos obviamente también son los del CRAB, los que nosotros ya consideramos que consideraban o interpretaba el trastorno, la infiltración o el daño a órgano blanco que nosotros teníamos, y obviamente aparecen las innovaciones de algunos biomarcadores que ya son específicos también para poder hacer diagnóstico de mieloma. Dentro de los que se encuentran, obviamente, la infiltración de células plasmáticas más del 60%, la presencia de lesiones en resonancia magnética y obviamente, y lo más importante, o uno de los más importantes que ha sido de los más nuevos para ver diagnóstico, pues las cadenas ligeras libres séricas. De ahí pues se presentó este trabajo y se modificó esta gráfica que ya había presentado antes el doctor Kyle, donde se hacen las siguientes modificaciones. El primero, partiendo de la gamapatía monoclonal, donde dice que el pico monoclonal debe ser con la misma cantidad y debe ser menor a 3 miligramos, con la presencia de menos de 10% de células plasmáticas. El mieloma múltiple smoldering, que dice que tiene que tener más de 10% de células plasmáticas en médula ósea y la presencia de un componente monoclonal de más de 3 gramos o la presencia de más de 500 miligramos de pico monoclonal en la electroporesis de proteínas, y obviamente estos 2 grupos no deben tener ningún evento relacionado a mieloma. De los cambios importantes, se dejó de ser mieloma múltiple sintomático, sino simple y sencillamente mieloma múltiple. Un poquito más adelante vamos a explicar la justificación por qué. Y ya no importa el componente monoclonal, solamente si está o no está, pero no es un criterio para diagnóstico como tal, sino tener la presencia del componente monoclonal o la presencia de células plasmáticas, más uno de los eventos que describen el mieloma y quizá algunos de los del CRAB. ¿Cuál es la justificación o las razones de la actualización? Pues obviamente la introducción de los nuevos biomarcadores, la finalidad de tratar más rápido a los pacientes, de identificarlos e iniciar un tratamiento, un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. Nosotros teníamos un poquito la duda y lo estuvimos preguntando. La introducción de los nuevos biomarcadores vinieron a adelantar el diagnóstico de mieloma múltiple quizá antes de que genere un daño a órgano, o si ya lo tiene, sea apenas incipiente y permita tratar al paciente de manera oportuna. Buscar nuevos biomarcadores histológicos, biológicos, obviamente radiológicos, en diferentes especificidades de estudios de imagen que tenemos hoy al día y a la vanguardia para poder hacer un diagnóstico más evidente, y obviamente extender la posibilidad de que existan nuevos biomarcadores. En este estudio obviamente nos hablan sobre la presencia de los nuevos biomarcadores y lo justifican porque 2 estudios, 2 series donde se demostró que la presencia de estos biomarcadores tenían una evolución del 80% de recaída en menos de 2 años. Y obviamente pues el índice o el porcentaje de cada uno de estos biomarcadores es muy alto. Desde la presencia obviamente de las cadenas ligeras séricas, de la infiltración de la médula ósea, de la presencia o la evolución de un mieloma múltiple smoldering, pues, y esto era significativamente importante. La presencia de cadenas ligeras séricas vuelve a aparecer nuevamente, y esto generalmente dentro de los estudios pues no le dan un valor propio porque era muy variable y hasta genera discrepancias. Más sin embargo, posteriormente ha sido un marcador que ha sido sólido y se ha consolidado obviamente en coparticipación con la infiltración o con la presencia de componente monoclonal en orina o sérico.
¿Por qué quitar el término de mieloma múltiple sintomático y simplemente dejarlo con mieloma múltiple? Pues se aclaró que el diagnóstico no requería que pusiéramos sintomático, que esto podía ya intuirse, pero lo más importante, que no necesariamente tenía que presentar el paciente síntomas, sino ya los cambios persistentes o positivos de los biomarcadores que no necesariamente dan síntomas, pero sí pueden ser medibles y evidentes tanto por imagen como por estudios de laboratorio. Esta actualidad obviamente lo que hizo fue que el diagnóstico de mieloma múltiple fuera evolucionando y obviamente uno de los parámetros justificables es el 10% de células plasmáticas, es un patrón obviamente para ya pensar en el diagnóstico de mieloma múltiple. Obviamente si se acompañaba o no de un plasmocitoma, sobre todo si se acompañaba de plasmocitoma óseo, lo hacía más consolidable y la presencia de las células plasmáticas en 10% más cualquiera de los síntomas que describe mieloma puede ser un diagnóstico. No se requiere el pico monoclonal, pero el pico monoclonal es importante para saber si es un mieloma secretor o no secretor y de qué tipo y obviamente es útil, hay que seguirlo haciendo. Y sobre todo también nos puede seguir en aquellos lugares donde tenemos bajos recursos pues para un seguimiento del tratamiento de los pacientes, pero no en el caso del diagnóstico, no nos preocupemos si no lo tenemos, hay que buscarlo y creo que tenemos más a la disposición y más rápido estudios de imagen y si se puede contar con el apoyo de tener cadenas ligeras pues es importante tenerlos. La depuración de creatinina también se pone como un patrón importante para ver si el paciente va a debutar o no con insuficiencia renal. La tomografía y el PET-CT han tomado una importancia súper importante, además de la resonancia magnética. Se puede utilizar para descartar todas las lesiones óseas, osteolíticas. Aquí lo que se trata es ver el daño óseo o la destrucción que se puede estar generando de una manera incipiente y tratarnos de adelantar. Obviamente la osteoporosis y las fracturas patológicas o las fracturas por compresión no necesariamente se presentan en un paciente con mieloma, pero no reúnen los criterios para decir que son manifestaciones o eventos relacionados al mieloma múltiple.